Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto nuevamente estar tratando de compartir sobre todo este tema tan en auge ahora y que tantas dudas nos traen, así que vamos a tratar de actualizar un poco la información sobre COVID y enfermedades reumáticas. Recuerden que en julio estuvimos hablando del tema y desde julio a ahora han surgido varias situaciones y vamos a tratar de compartírselas en esta pequeña charlita que hemos preparado. Bueno, y como ustedes saben, haciendo un repaso de lo que fue la historia de esta pandemia, allá los primeros casos que se dieron, desde los primeros casos en diciembre del 2019 en China, pasaron varios meses hasta que la Organización Mundial de la Salud declara a esta situación una pandemia y desde marzo en Argentina hemos pasado, digamos, hemos entrado en cuarentena por resolución del gobierno actual. Y si bien al principio nos sorprendió esta cuestión tan lejana que estaba pasando en China y después, bueno, se declara la pandemia y tuvimos que quedarnos encerrados, tuvimos como varios sentimientos, esto del asombro y después dijeron, bueno, nadie trabaja, todos contentos, nos quedamos adentro, pero al ver que toda la cuestión de los contagios y la extensión de la pandemia se iba acercando, iba afectando a muchísimos países y a muchísima gente, también nos entristeció. Al día de hoy tenemos 209 días de cuarentena y ya los sentimientos dejan de ser estos, sino que me parece que más están estos dos últimos, ¿no? Un poco de bronca por toda la situación e incluso de desesperación, eh, ya en lo que va a cuestiones de salud, del sistema de salud, las laborales, las económicas, la del encierro, la de ya no saber qué hacer, pero bueno, es lo que estamos viviendo y nos toca seguir viviendo hasta que esto se vaya a pasar. Entonces miramos al mundo con cierta preocupación. Fíjense en los datos del coronavirus. Solo es comparable con la gripe española en 1918, que afectó a más de 50 millones de personas. En 10 meses desde que se declaró, desde los primeros casos, afectó a más de 30 millones de personas del mundo y provocó más de 1 millón de muertes. Y Argentina, sí, Marcos, perdón que te interrumpa, pero te quieren ver mientras hablas. ¿Querés prender tu cámara? Necesito que el resto apague sus cámaras para que haya mejor conectividad. perdón, ahí está, gracias. No, tenía, ¿ahí se ve? Sí, de paso, si hay pacientes para entrar, dale OK. Los estoy admitiendo en la medida en que van pasando. Bien. Bueno, y fíjense en que Argentina, a pesar de todos los esfuerzos, se ha convertido en el sexto país con más casos a nivel mundial, después de Estados Unidos, China, Brasil. Y acá están los datos del mundo. Hay ya al 12 de octubre más de 37 millones de casos. Fíjense que en septiembre, el 27 de septiembre sale artículos como salen en todos lados, en donde ya había más de 1 millón de muertos en el mundo y al 12 de octubre sigue aumentando la cantidad de casos. Eso a nivel mundial. ¿Qué pasa en Argentina? El 26 de septiembre sale este artículo que dice Argentina superó los 700.000 contagios y los datos de ayer del Ministerio de Salud ya pasamos los 900.000 contagios. En la última quincena se aumentaron 200.000 casos. Y en Córdoba ya pasamos los 50.000 casos de COVID. Hay otros datos sobre hospitalizados, no vamos a entrar en ese detalle que la verdad que es tan dinámico y va cambiando día a día que a veces estamos tan saturados de información
Este diapo lo usé en la última charla, en donde estábamos frente a un virus nuevo y a una enfermedad nueva, pero la verdad que ahora nos planteamos si realmente sigue siendo un virus nuevo o si provoca una enfermedad nueva. Y esto es porque estamos continuamente aprendiendo de toda la situación, tanto a nivel molecular, de los virus, como de las vacunas, como el comportamiento, como de los casos, como de los asintomáticos, como de los no sintomáticos. Todos los días hay información nueva. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Y esto es lo que se ha venido manteniendo en el tiempo en relación a quiénes son las personas que más riesgo tienen de contraer la enfermedad, o si la contraen, que tengan una evolución, una mala evolución, una evolución más complicada que otros. Los pacientes hipertensos, diabéticos, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC, con enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular y la obesidad, son todos los factores de riesgo para una enfermedad grave por COVID. Entonces, en relación a eso que ya sabemos, ¿cuánto hemos aprendido sobre COVID y enfermedades reumáticas? En esto, ¿cuánto más hemos aprendido? Y fíjense que, como les decía antes, ya hay tanta información y tantos artículos, no sé si se ve el número en la tabla, pero desde marzo, que había 179 artículos sobre COVID y enfermedades reumáticas, a junio pasaron de 179 a, 1700, a más de 1700 artículos. O sea que hay muchos trabajos, mucha investigación en relación a esto, a las patologías, a los tratamientos, a las evoluciones, a los internados, a los no internados. Pero también de toda esta información surgen todas las noticias falsas que el doctor Palombo estuvo, de las que estuvo hablando en la última charla y de las que todos vivimos a diario, como decía Ingrid recién, de gente que habla en contra de usar ciertos tratamientos o ciertos, o ciertos cuidados, ¿no es cierto? Y esto también trae en consideración, y que a nosotros la verdad que nos satisface, es que todos se han dado cuenta de lo importante que es investigar, porque es lo único que va a responder todas estas dudas que tenemos. O sea, la investigación bien hecha hace que podamos contestarnos todas estas cuestiones que van surgiendo en relación a estas enfermedades hoy relativamente nuevas. Y fíjense, hablando de la importancia de la investigación, hay una coalición internacional que se llama Global Rheumatology Alliance, que es un grupo a nivel internacional que está recopilando datos sobre pacientes reumáticos ya afectados por el COVID-19. Y Argentina, a través de la Sociedad Argentina de Reumatología, está participando activamente en recabar los datos de todos los pacientes nuestros. No hablo de la institución, de nuestra institución, sino de todos los pacientes con enfermedades reumáticas que se han contagiado de este virus. Entonces, en base a toda esa información que venimos recabando y que cada vez hay más, vamos a tratar de sintetizar algunas de las cosas. Estos son datos que han sido publicados sobre distintas situaciones que se fueron dando en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID. Y fíjense en lo que dice. Los informes de mortalidad, o sea, la cantidad de pacientes que mueren o se enferman de morbilidad publicados sobre COVID, no hacen mención a la inmunosupresión como factor de riesgo de mortalidad. Es decir, que todos los pacientes con enfermedades inmunosupresoras, como las que nosotros tratamos, lupus, artritis, polimialgia, vasculitis, etc., no consideran a ese estado de inmunosupresión como un factor de riesgo de que se vayan a morir más que los otros pacientes.
Es decir, cuando nosotros nos preguntan, ¿y doctor, yo estoy en más riesgo? Bueno, la respuesta hasta ahora es esta, no hay mayor riesgo. ¿Qué pasa con los tratamientos? Los pacientes con enfermedades reumáticas que reciben tratamientos inmunosupresores no tienen mayor riesgo de infección por COVID que la población general. Esto no, recuerden la primera diapositiva, o sea, si un paciente tiene una enfermedad reumática, pero además es diabético, es hipertenso, tiene obesidad, sí tiene mayor riesgo, pero no por el tratamiento de la enfermedad reumática ni por la enfermedad reumática en sí. Y tampoco, y en particular, dice, para aquellos pacientes con artritis inflamatoria, por ejemplo, como la artritis reumatoidea, que usan un agente anti-TNF. Esto es quizás difícil de entender, pero los agentes anti-TNF, y algunos ya están familiarizados, son el Remicade, el Humira, el Enbrel, el Cimzia, el Simponi, y nombrar los nombres hace que algunos sepan de lo que estamos hablando. O sea que si usan estos tratamientos no tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad. Y al igual que la población general, lo que les decía recién, los pacientes con enfermedades reumáticas tienen los mismos factores de riesgo para enfermarse o tener una mala evolución del COVID. Es decir, hay que cuidar la tensión, la diabetes, el sobrepeso, el EPOC, etc. Más datos aún, sí. Fíjense en relación que también tenemos muchas consultas de esto, ¿qué pasa con los corticoides? Y dice que tomar más de 10 miligramos de corticoides se asocia con una mayor probabilidad de hospitalización, que no habla de peor evolución tampoco. Pero es cierto que las guías antes del COVID dicen que debemos tratar de manejar las enfermedades sin corticoides, o si necesitamos corticoides, usarlos a la menor dosis posible. En general, menos de 10 miligramos por día. Y que los pacientes tratados con fármacos inmunosupresores, los tradicionales, muchos se los voy a nombrar, como el metotrexato, la hidroxicloroquina, la leflunomida, o los medicamentos biológicos que mencioné recién, no tienen mayor riesgo de COVID grave, pero tampoco se observó que estos medicamentos protejan para no infectarse, por ejemplo. Uno debe seguirlos, pero no es que los terminen de proteger. Y muchos de los medicamentos que nosotros usamos, que van a leer acá, se encuentran bajo investigación en pacientes con COVID. Ya vamos a hablar en detalle de algunos de ellos. ¿Qué pasa en niños? No voy a entrar en demasiados detalles en niños porque tenemos una reumatóloga pediatra y ella por ahí nos puede sacar algunas dudas más, pero ustedes han escuchado que en los niños la enfermedad es menos grave o que no se contagian, en fin. Bueno, les quiero contar que en los registros de personas, en grandes registros de personas con COVID y enfermedades reumáticas, no hubo casos en niños que hayan sido admitidos o que hayan padecido de patologías graves, y que en los que sí hubo, los niños de menores de menos de 12 años no desarrollan un COVID grave. Esto ya se está hablando y los están diciendo. Pero independientemente de su estado inmunológico, se pueden infectar y pueden propagar la infección. Es decir, los chicos se pueden contagiar, pero la mayoría de los casos no van a desarrollar ni una enfermedad grave ni van a tener demasiados síntomas. Así que, ojo con los contactos cercanos que tenemos, porque en las familias, en la mayoría de las familias hay chicos y ellos andan por todos lados, así que hay que cuidarse. La postura de la sociedad, de la Asociación de Reumatología de Córdoba es, si tienen dudas, consulte a su médico reumatólogo, como dijo la doctora recién, sobre todo en relación a los tratamientos que usan la mayoría de los pacientes con enfermedades reumáticas. Miren qué dice el Colegio Americano de Reumatología. Nosotros, los reumatólogos, tenemos como dos grandes escuelas de la reumatología, una es la americana y la otra es la europea,
y en general en este contexto de coronavirus las dos están de acuerdo. Y dice, la administración de corticoides no debe ser interrumpida en forma repentina independientemente si se ha producido exposición o infección al COVID. Es decir, que aquellos pacientes que están usando el corticoides deben seguirlos, no deben suspenderlos. Cualquier duda que tienen nos preguntan, y ya les voy a contar por qué. En los pacientes que no tienen infección ni han tenido exposición, se recomienda continuar el tratamiento reumatológico que tengan independientemente de cuál tengan. Y si han tenido exposición, se puede continuar con algunos tratamientos, salvo en caso de que estén muy sintomáticos o tengan una infección muy activa. Entonces, en este contexto, sí tienen que consultar qué hacen con el tratamiento, pero no tomen decisiones por ustedes mismos, porque a veces el suspender un tratamiento puede empeorar alguna situación que está estable. Así que ante cualquier duda, consulte a su médico. Bueno, y acá les sintetizo esto que les estuve contando recién y después pasamos a algunas cuestiones más puntuales. A la fecha actual, no hay evidencia de que los pacientes con enfermedades reumáticas tengan más riesgo de contraer COVID que la población general, ni peor pronóstico si lo contraen. Por otro lado, los pacientes en tratamiento inmunosupresor no presentarían riesgo aumentado de enfermedad pulmonar severa, es decir, de neumonía severa por COVID, comparados con la población general sin enfermedad reumática y sin tratamiento inmunosupresor. Y debido a que no hay datos específicos sobre las drogas inmunosupresoras y COVID, los pacientes bajo estas drogas deben continuar sus tratamientos, salvo en situaciones muy puntuales, y eso se charla con su médico de cabeza. ¿Hasta ahí se entiende? ¿No se ha cortado nada? No, está perfecto, no se corta. Perfecto. Seguimos entonces. Pero acá queremos contarles un detalle sobre algunos de los tratamientos que vienen escuchando desde que empezó la pandemia y que se hizo famosa la hidroxicloroquina, famosa y muchos de ustedes lo toman y no han podido conseguirlo en muchos meses porque ha estado en falta debido a que muchos pacientes lo han usado en el contexto del COVID. Lo otro que les queremos contar es sobre la dexametasona, que es un tipo de corticoide que se está usando actualmente en COVID, y ya les vamos a contar por qué se está usando. También nos han invadido con información sobre la vitamina C, sobre la vitamina D, qué hacemos, tomamos, no tomamos, ahora les cuento un poquito más. ¿Qué sabemos de las vacunas? ¿Y qué sabemos de esto que se está hablando y que nos preguntan mucho sobre la inmunidad rebaño? ¿Qué es la inmunidad rebaño y por qué es importante o por qué no es importante? Todo esto, ahora, se los cuento ahora. ¿Qué pasa con la hidroxicloroquina? Nosotros la indicamos en la patología reumatológica, en las consultas reumatológicas, la usamos casi a diario, muy frecuente, porque muchas enfermedades se benefician con este tratamiento. Y de acuerdo a los datos de los estudios de investigación, no reduce la mortalidad en pacientes hospitalizados de moderados a graves con coronavirus. Tampoco ha mostrado que sea efectivo para prevenir el COVID. Y el tratamiento con hidroxicloroquina al inicio de la enfermedad o en casos leves aún está en revisión. Fíjense que los tres datos estos sintetizan algo que venimos repitiendo desde que evidentemente nos han salido estas noticias falsas sobre la hidroxicloroquina, y es, no lo usen para el COVID. Porque el que alguien use estos tratamientos hace que los pacientes que realmente la necesitan no la tengan o no la consigan. Hay falta de hidroxicloroquina, hubo
un par de meses en que no se conseguía. Y esto, como les decía recién, es segura para los pacientes con enfermedades reumáticas autoinmunes, pero no para COVID. Así que no lo usen por deporte. ¿Qué les cuento sobre el corticoide la dexametasona? La dexametasona nosotros la conocemos desde hace muchísimos años por el medicamento famoso, el Decadron. El Decadron tiene dexametasona. ¿Qué pasó con la dexametasona en los estudios que se han hecho recientemente? En el Reino Unido se incluyeron en un estudio, fíjense la cantidad de pacientes, más de 11.500 pacientes en 175 hospitales del Reino Unido. Se los dividieron en grupos, hicieron varios esquemas de tratamiento. Uno de las ramas, uno de esos brazos de tratamiento era la dexametasona, este corticoide famoso. Un corticoide muy potente. Y dijeron esto, demostraron esto, que el uso de la dexametasona reduce la mortalidad en pacientes hospitalizados con COVID y con necesidad de ventilación mecánica o oxigenoterapia. ¿Qué significa esto? Que aquellos pacientes que tuvieron enfermedad y que desarrollaron una neumonía grave por COVID, que fueron internados y que les dieron oxígeno o los intubaron porque realmente necesitaban ventilación mecánica, la intubación es la ventilación mecánica, a esos pacientes, a ese grupo de pacientes reducidos, el ponerles este corticoide les mejoró, les redujo la mortalidad, los tiempos de internación en la terapia, la necesidad de estar con el respirador, en eso sí mostró beneficio. Pero no se observó beneficio en aquellos pacientes que no necesitaban este soporte ventilatorio. Es decir, si alguien tiene COVID de nosotros y no necesita estar internado, no tienen que ir a la farmacia y ponerse un corticoide, un Decadron, porque eso no demostró ninguna evidencia de que sea útil en esa situación. Así que el corticoide sí se usa en COVID, en algunos casos de COVID grave. ¿Qué pasa con la vitamina D y COVID? Y acá estamos todos, la doctora Borni la semana pasada habló sobre vitamina D, yo solamente les cuento algunos casos. Y hace rato que venimos usando e insistiendo, cuando están en las consultas, en controlar la vitamina D. Ya hay mucha gente lo toma, sobre todo en el contexto de los controles por osteoporosis. Y se conocieron datos sobre qué pasa con la vitamina D y el coronavirus. Y dijeron lo siguiente los datos, que niveles suficientes de vitamina D, es decir, de 30 nanogramos por mililitro, un valor de más de 30, se asoció con enfermedad menos grave de COVID, menos fallecimiento en pacientes mayores de 40 años, y mayor protección contra la etapa más complicada del COVID, es decir, aquellos que desarrollan la neumonía o que necesiten intubación. Entonces, el hecho de que nosotros pidamos a veces vitamina D y les demos vitamina D para otra enfermedad como la osteoporosis, generamos un beneficio adicional para esta situación del COVID. Y acá sí podemos cumplir un rol importante, aunque sea como reumatólogos, controlando este tema, porque los suplementos de vitamina D son económicos, son seguros, son bien tolerados, pero hay que chequear el valor. A veces es un poquito caro el análisis, y algunas obras sociales no lo cubren, pero está bien hacer el dosaje, y si hace falta consumir un suplemento de vitamina D, se puede usar para llevar ese valor a más de 30, a mayor de 30. Pero todavía se necesitan algunos estudios para asegurar toda esta evidencia. Hasta ahora, entonces, sí hay alguna evidencia, sobre todo en estas situaciones, que tener
vitamina D suficiente equivale a un COVID menos severo. Pero como habitualmente se puede usar sin ningún problema, chequenla o pídanle a su médico que se la cheque para poder utilizar. ¿Qué pasa con la vitamina C y el coronavirus? Solo está estudiada hasta ahora y se ha usado para pacientes con COVID graves. Cada vez que nosotros decimos grave es la etapa más compleja del COVID. El hecho de que uno tenga fiebre o un poco de dolor de garganta o haya perdido el gusto no significa que el COVID sea grave. Grave es cuando uno necesita estar internado o en la etapa más inflamatoria del COVID. Los estudios dicen que podría ser una terapia efectiva en el tratamiento del COVID porque actúa como antioxidante, tiene propiedades antivirales y antiinflamatorias porque mejora el sistema inmunológico, que podría ayudar a reducir el daño pulmonar, pero solamente la administración es por vía intravenosa, dosis muy altas, no a las dosis de consumo de una naranja. Pero todavía faltan estudios. No hay nada concluyente aún con la vitamina D. Así que no está demostrado que el consumo oral prevenga la infección por COVID. Solamente intravenosa y en COVID graves. Nada más. Hasta ahora son los datos que hay con vitamina C. Bueno, y fíjense esto. Vamos a hablar un poquito sobre vacunas. ¿Voy bien, Ingrid? ¿Se escucha? Sí, muy bien, Marco. Bueno, cualquier cosa me avisan. Con esto de las vacunas, acá sí me voy a detener un ratito porque realmente hay tanta información surgida con las vacunas y tantas dudas hay con las vacunas y tantas posturas al respecto que vamos a tratar de aclarar algunas cosas para que ustedes tengan un poquito más de información. Fíjense en los titulares. Argentina fue seleccionada para probar la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Para un infectólogo, las vacunas cubrirán aunque mute el virus, aunque el virus cambie. Aplica la primera vacuna de COVID en Colombia. Esto nos está diciendo que muchos países en el mundo están trabajando en lograr esto que todos esperamos, una vacuna que nos protege contra el virus y nos saque de esta situación tan compleja. Pero ¿en qué momento, perdón, en qué momento está en condiciones de aprobarse una vacuna? Y como todas las investigaciones, para aquellos que ya han participado en estudios de investigación y para los que no conocen demasiado, todos los medicamentos deben pasar distintas fases. Las fases preclínicas, como dice acá, en donde en los estudios de laboratorio se estudian los genes o se estudian las proteínas, después se investiga, se hacen las investigaciones en animales, se optimizan las técnicas para poder recién saltar a las otras fases que son las fases clínicas. Nosotros en general, acá en el instituto hacemos estudios de investigación con medicamentos para algunas de las enfermedades reumáticas y tenemos distintas fases. La fase 1, en donde vemos seguridad en poquita cantidad de pacientes. La fase 2, en donde además de ver seguridad, vemos qué dosis utilizamos de los medicamentos. Y la fase 3, cuán eficaz es algún medicamento. Y para pasar todas estas fases, para que un medicamento requiera o llegue a la revisión regulatoria, es decir, a que todas las agencias que vigilan los estudios de investigación digan, bueno, sí, la verdad que pasó por toda la fase, el medicamento está bien, los datos son buenos, es eficaz, es seguro, aprueben, pasan muchísimos años, muchos años. ¿Y qué pasó? Y las vacunas no están exentos de esto. Por eso, toda investigación requiere su tiempo.
Fíjense qué pasó con las otras vacunas. La vacuna de la varicela demoró 28 años en ser aprobada. La vacuna del rotavirus o del papiloma, 15 años. La del ébola, 10 años. Todavía no hay vacuna para HIV o hepatitis C y son patologías que surgieron en la década de los 80. O sea, llevamos 30 años y todavía no hay datos de vacunas. Y queremos, ansiamos, anhelamos, esperamos, estamos desesperados porque para el COVID tengamos una vacuna en menos de 2 años. Entonces, para lograr esto, las, las farmacéuticas, las agencias regulatorias, los investigadores, todos tenemos que trabajar tratando de obtener la mejor cantidad de datos para mostrar que esa vacuna sea, tenga la mayor eficacia posible y sea lo más seguro posible. Todo el mundo está esperando esto. Entonces, dentro de los intereses éticos o económicos que pueda haber en el contexto de las vacunas, tiene que estar, todo esto tiene que estar enmarcado por la ética. Entonces, ya hay empresas que están produciendo vacunas o que están almacenando vacunas. Fíjense no sé si han escuchado, quizás AstraZeneca o las vacunas rusas que ya se empezaron a distribuir, es porque han producido en gran cantidad y han almacenado algo a lo que están apostando, que es que se apruebe la vacuna para que después sea distribuida a nivel mundial y administrada a nivel mundial. Entonces, todo esto que nosotros vemos en un cuadrito con una flechita lleva tiempo y tiene que estar enmarcado en que la investigación sea algo serio y ético para no sacar cualquier cosa a la venta. Aún así, si las vacunas muestran evidencia importante, robusta, que son eficaces en reducir la infección, en mejorar la enfermedad, en que no haya complicaciones y todo sea en el contexto de personas sanas, también tienen que demostrar o tienen que investigarse en otras poblaciones que quizás hoy sean los más vulnerables, o en personas ancianas, o en personas de diferentes grupos étnicos. Nosotros no somos iguales a la raza amarilla o la raza negra, ellos tienen sus propias condiciones étnicas. ¿Qué pasa con las vacunas en niños o qué pasa con las vacunas en embarazadas? Entonces, si bien estamos apurados en obtener una vacuna, necesitamos que esa vacuna muestre que es eficaz en todas estas poblaciones, para que todo el mundo pueda tener acceso a vacunarse y se asegura la vacunación. Esto que ven acá es lo que se conoce en los estudios de investigación y que todo el mundo han escuchado sobre los efectos colaterales o los eventos adversos. Y esto se controla muchísimo en los estudios de investigación. Para aquellos que han participado en algún ensayo clínico acá en el instituto, insistimos en que esto pasa con cualquier medicamento, ¿no? Insistimos en que nos avisen si les pasa algo, los llamamos, etcétera, etcétera. Las vacunas no están exentos de esto. Y todo el mundo conoce cuando se va a colocar una vacuna de la gripe o de la neumonía, que les dicen, sí, bueno, miren, puede tener alguna reacción local en el sitio, que es lo común, le puede doler, se puede picar, se le puede poner rojo, tener mayor sensibilidad, se le puede poner caliente, o algunos han experimentado quizás fiebre o escalofrío, o le duele la cabeza, o los músculos, tienen dolores articulares después de una vacunación, y son eventos esperados de cualquier vacuna porque están inyectando una proteína diferente en nuestro organismo. Entonces es una reacción corporal normal.
que se puede esperar. Puede haber otras reacciones, y con vacunas que se están investigando hay que poner la lupa en cada paciente para saber qué está pasando con esa investigación y con esas vacunas nuevas. Entonces, las agencias que controlan las investigaciones piden, y está bien que lo hagan, que se vigilen los efectos colaterales. No solamente a la semana de colocársela. Fíjense en que uno va viendo los efectos colaterales a lo largo del tiempo. Y a veces uno se coloca algo ahora y al mes o a los 2 meses puede tener alguna reacción que uno tiene que conocer y saber. Entonces, que estemos a 10 meses de la investigación de vacunas, no implica que las tengamos, que tengamos todavía datos seguros ahora o que los tengamos dentro de 2 meses. Porque hay que vigilar estos efectos secundarios más allá de mostrar que la vacuna es eficaz en parar la distribución o el contagio de los virus. Bueno, y esto también es para contarles que todo el mundo se ha puesto en campaña de lograr algún tipo de cura para este virus. Y en esto de las vacunas, muchos países están trabajando, muchas empresas con muchos países en conjunto para lograr esto, vacunas aprobadas. Hoy tenemos 0, todavía no hay ninguna vacuna aprobada, pero en los estudios preclínicos hay casi 180 vacunas que están en la fase de laboratorio de animales. 22 proyectos de vacunas en la fase 1. 5 proyectos en la fase 2, 8 en la fase 3. Después que se termina la fase 3 de los estudios, los medicamentos se aprueban. O sea que hoy por hoy tenemos 8 vacunas cerca de la aprobación, pero todavía no tenemos ninguna aprobada. Como les conté antes, todo lleva su tiempo. ¿Qué les puedo contar de novedoso, además de eso? Es que se están desarrollando muchas plataformas de vacunas, muchos tipos de vacunas que seguramente vamos a tener para poder combatir este virus. Y las vacunas se pueden hacer de diferentes maneras. Esto es para que conozcan, no es para que se lo aprendan de memoria, porque la verdad es difícil. Se pueden hacer a partir del mismo virus, modificado, obviamente que atenúan. Marcos, Sí. Marcos, disculpa. Mutea a la Liliana y a Nora que están con el micrófono prendido y yo no puedo porque no soy anfitriona. Espérate que no sé cómo entrar. ¿Tengo que dejar de compartir pantalla? No, andate a participantes Sí. y clique sobre el micrófono Nora, que está con el micrófono abierto y se escuchan ruiditos. ¿Sí? Es la cuarta en la lista. Ahí está, gracias. ¿Ya está? Ah, seguí nomás. Bueno. Entonces, las vacunas se pueden hacer a partir del mismo virus, que cuando lo modifican atenúan la actividad del virus, es decir, que no contagia como si estuviera normal, o lo inactivan. Nosotros ya tenemos vacunas de este tipo, que son las vacunas de la poliomielitis, del sarampión, de la rubiola, de la papera, es decir, ya venimos trabajando con este tipo de tecnologías. También se están haciendo vacunas a partir de otros virus, en el que también nosotros tenemos datos sobre, bueno, acá están, los virus inactivados de hepatitis, gripe, la SAL, que es la otra de la poliomielitis, de la rabia. Ya se han usado estas tecnologías. ¿Qué pasa con las vacunas a partir de otros virus, de otras proteínas? También tenemos otras vacunas hechas de esta manera. La de la hepatitis B, la de la meningitis, la de la neumonía. Ya han usado estas tecnologías. Y hoy también se están usando estas tecnologías genéticas que quizás permitan acortar los tiempos de estudio de las vacunas.
son tecnologías novedosas y que esperamos que, bueno, que realmente den buenos resultados. Muchas de las vacunas están usando estas tecnologías que les muestro acá. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Es que Argentina está participando en muchos de estos estudios de investigación. Así que vamos a tener datos en nuestra población, que es muy importante porque pueden ser diferentes, como les mostré antes, a los datos a la población china o a la población europea, porque hay diferencias de raza y de... Bueno, les cuento qué es la inmunidad de rebaño. No sé si alguien sabe qué es la inmunidad de rebaño, y yo les traje la definición para que se entienda qué es la inmunidad de rebaño. Y dice que es una forma indirecta de protección contra una enfermedad que se produce cuando una parte de la población ha sido vacunada o existen personas que ya son inmunes porque se han contagiado previamente e interrumpen la cadena epidemiológica, es decir, interrumpen la cadena de contagio, previniendo que otras personas que no están inmunizadas contraigan la enfermedad. Esto se ha hablado porque dicen que, bueno, que saliendo a la calle y contagiándonos vamos a cortar la cadena de contagios generales. Es cierto que cuanto mayor es la población de individuos inmunes, menor es la probabilidad de que una persona susceptible entre en contacto con un individuo infectado. Es decir, si hay mucha inmunidad, hay gente que ya el virus no va a tener a quién contagiar porque la mayoría de la gente va a estar contagiada o protegida. Esto se suele hacer cuando hay una vacuna en marcha, se ha hecho de hecho en muchas patologías como el sarampión o este tipo de enfermedad, en donde hoy por hoy, salvo algunas situaciones, ya no tenemos casos de sarampión en muchos países. Pero para el coronavirus hay muchos artículos que dicen, mucha información que dice que recién se ha contagiado alrededor del 20% de la población mundial. Algunos un poquito menos, algunas zonas un poco más, pero si hoy por hoy tenemos solamente el 20% de la población contagiada, quiere decir que todavía nos falta mucho para lograr una inmunidad de rebaño. Y es una decisión de una política de salud de permitir o no que la gente salga y se contagie porque el costo en salud es muy alto. Entonces, si todo el mundo sale y no se protege, imagínense que hoy con la protección que tenemos los datos que tenemos, si todo el mundo sale y no se protege, las consecuencias pueden ser peores, pero bueno, es una decisión de política de salud. Diferente es, o sería, si realmente esto ocurre cuando tengamos una vacuna donde todo el mundo sale vacunado y si hay gente que no se pudo vacunar, ya no va a haber tantos contagios porque vamos a estar protegidos. Para COVID aún no hay decisiones al respecto. Pero, y hay posturas también en relación a esto, por ejemplo, dice la inmunidad de rebaño no es una estrategia, sino es una tragedia, afirma el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Son entes que están... Sí, hola. ¿Me escuchás? ¿Quién está hablando? Ah, bueno. Son posturas de políticas de salud. Podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, solamente quería contarles de qué se trataba y de que cuando hablasen de inmunidad de rebaño sepan de lo que están hablando. Y después quería contarles esto también, que esto es de la Sociedad Argentina de Infectología. La Sociedad Argentina de Infectología, imagínense que hoy por hoy es una de las sociedades más activas porque es la que está al frente de muchas de las decisiones que se toman a nivel del tratamiento para el COVID. Y se ha hablado mucho del ibuprofeno inhalado, todos lo han sentido nombrar aquí en Córdoba, que se están haciendo estudios de ibuprofeno inhalado y se está usando
Pero la Sociedad Argentina de Infectología dice que mientras no existan evidencias de mayor calidad, la sociedad recomienda que no se utilice el ibuprofeno si no hay estudios debidamente registrados, aprobados y que sean éticamente aceptables. Y en general, para todos los tratamientos para el COVID, en donde el artículo habla sobre el peligro de la falta de evidencia científica, dice que promocionar tratamientos que no han mostrado utilidad en el contexto de un ensayo clínico adecuadamente diseñado produce resultados inciertos, expectativas infundadas, gastos innecesarios y a los efectores de la salud la demanda por parte de familiares y pacientes del uso de estas terapias. Así que, ojo, nosotros la postura que tenemos es que siempre hemos trabajado con evidencia científica adecuada, sólida, con estudios clínicos bien hechos para poder hacer indicaciones terapéuticas. Así que ojo con lo que lean, ojo con lo que vayan a consumir o a tomar, porque todavía faltan datos para muchos tratamientos para el COVID. Ya un poco para ir terminando la charla, que espero que ¿no? les haya sido útil, este es un mensaje, ¿no? Que si cada uno se cuida, cuida a los demás. Así que todavía el mundo debería usar barbijo, aunque salgan a la calle a trabajar o a hacer sus actividades. Deben protegerse. Y todos saben cómo protegerse. No hace falta que repitamos todas las medidas de protección que ya conocemos de memoria y que lamentablemente hay gente que no cumple. Respecto a esto, si bien acá el mundo no tiene nariz, el barbijo va arriba la nariz, no abajo la nariz, para que tengan en cuenta cuando salgan y lo usen. ¿Qué mensajes queremos que se lleven? Primero esto, ¿no? Que las enfermedades reumáticas no predisponen a mayor riesgo de contagio ni a peor pronóstico y deben cumplir las mismas medidas preventivas que todos. Entonces, nosotros como pacientes reumáticos tenemos que lavarnos las manos, mantener la distancia, usar el barbijo, igual que todo el mundo. Segundo, María Rosa está con el micrófono prendido. Bueno, no le encuentro. Segundo, deben preguntar sobre los tratamientos reumatológicos que usan para saber qué hacer con ellos y continuarlos incluso durante la pandemia. ¿Quién es María Rosa? No la encuentro. Bájale vos el micrófono. Es que ya lo silencié. Ahí está. Bueno. No, es que no lo encontraba en la lista, por eso. Deben preguntar sobre los tratamientos reumatológicos que están haciendo para saber qué hacer en caso si han tenido algún contacto, si se han contagiado, si tienen el virus, si tienen síntomas, si no tienen síntomas. Pero no deben tomar decisiones de discontinuarlos incluso cuando haya un brote en algún lugar o en alguna ciudad o en su barrio. Y que hay consecuencias por abandonar los tratamientos, sobre todo si están con su enfermedad estable. Por otro lado, como dijo la doctora recién, deben hacer los controles. Tenemos montones de formas de controlarlos presencialmente, telefónica o por videollamada. No nos van a encontrar siempre, pero nos van a encontrar. Así que no se automediquen, hagan los controles. Las enfermedades tienen que mantenerse estables y podemos lograr eso. Lo otro a tener en cuenta es que es importante mantener niveles adecuados de vitamina D3. Si ustedes ven a otros médicos, pregúntenle. Si nos ven a nosotros, háganos recordar esto. Si bien lo tenemos incorporado, bueno, a veces son tantas cosas que nos preguntan que nos olvidan. No consuma suplementos de vitamina C para prevenir el COVID. Se lo pueden indicar por otras cosas.
pero no para prevenir el COVID porque todavía no hay estudios que lo avalen. Con las vacunas, a sentarse y a esperar todavía, no falta tanto, pero falta. Así que tranquilos, no presionen a nadie. Y se necesitan estudios de investigación serios, como les mencioné antes, basados en normas y guías éticas internacionales que brinden evidencia suficiente para que todos los medicamentos que se puedan usar en COVID muestren una eficacia verdadera. Esto incluye a las vacunas como a todos los tratamientos que les mostré antes. Así que miremos el mundo con un poco de esperanza para salir de toda esta situación. Bueno, nada más, yo les quiero agradecer y quedamos abiertos con la doctora para las preguntas.